Hola, buenas tardes. Esto es Tus Derechos, un programa que, como ustedes saben, pues une los esfuerzos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México y de la Suprema Corte, pues para tener un espacio en el que saquemos de la invisibilidad a muchos de los problemas que tenemos en México en términos de disfrute de derechos y de desigualdad, de opresión, etc. Hoy vamos a abordar un tema muy relevante, muy cotidiano para todos nosotros, que es el tema del trabajo doméstico y en particular la problemática de los trabajadores del hogar. Tengo conmigo a Ricardo Bucio, que es el presidente de CONAPRED, y a Marcelina Bautista, que es la secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y además la directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Para introducirnos al tipo de problemática que estaremos explorando, los invito a ver un breve documental. A los 10 años empecé a trabajar ahí en mi pueblo, en Oaxaca, por la situación que no había dinero con mi familia y todo eso, pues tenía que ayudar a mi mamá y todo eso. Ya a los 13 años me mandaron aquí, mi tía me trajo aquí en México, y empecé a trabajar en San Cosme a los 13 años. Ahí estuve como 2 o 3 años. Y allí me volví a cambiar y allí fui a trabajar con una persona a los 22 años. Allí estuve 22 años trabajando, pero de allí era como mucho trabajo. Era desde las 5 o 4 de la mañana así hasta las 11 de la noche. Era de todo, ir a toda la casa, la cocina, la limpieza, lavar y planchar. Tenía que ir a pagar todo, pagar la luz, ir al mercado y todo eso. Pues era mucho trabajo para mí. En 2011 decidí salir, porque ellos me dijo ya cuando le dije si me podían pagar. Cuando ellos me dicen que ya debo de salirme, que no, pues que ya me salgo, que ya no debo de estar allí. Entonces cuando yo le dije, pues págame. Y el señor y la señora pues se pusieron muy agresivos. Yo pedí ayuda, pues, qué consejos me pueden dar, qué puedo hacer para que me puedan pagar y todo. Pues es mucho tiempo, 22 años para mí, pues es algo, sí, una vida. Y porque es un maltrato, pues más que nada de eso, o sea, así como la forma como me trataron, bueno, la señora más que nada cómo me trataba y todo eso, donde no me daban, donde ellos decían que no podía comer la comida y todo eso, pues me aguantaba todo el día el hambre, desde la mañana hasta el día siguiente cuando yo podía comprarme la comida cuando podía salir. Bueno, sigo trabajando, pues yo ahora ya sé de la experiencia que he vivido, pues ya sé de que tenemos todo derecho, pues sí, que no te deben de tratar, derecho de trabajar 8 horas, tenemos derecho del seguro, derecho de alimentación, derecho del día festivo cuando es día feriado. Y pues ya sé todo de eso, de que todos tenemos derecho, todas las personas que trabajamos en casa. Bueno, para empezar yo quería invitar a mis compañeros en la mesa a que hagamos como una caracterización general de la situación del colectivo que nos preocupa o del tipo de función y de trabajo sobre el cual vamos a estar discutiendo. ¿Cuáles son los rasgos generales? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los principales problemas? Sí, quizá puedo hablar de datos y Marcelina un poco del tipo de trabajo, de las condiciones de las trabajadoras del hogar. Hay poco más de 2 millones de personas que hacen trabajo en el hogar, trabajo doméstico en este país. Más del 90% de ellas son mujeres. Más de 1.850.000 mujeres hacen trabajo doméstico remunerado, ¿no? Porque hay una gran cantidad, o prácticamente todas las mujeres que hacen además trabajo doméstico no remunerado. Y hay unas condiciones en general que a nivel laboral dejan mucho que desear en relación al respeto a los derechos laborales, incluso al reconocimiento de los propios derechos laborales, no solo
al respeto de ellos y a la falta de garantía de una serie de condiciones que las ponen en una situación de desventaja prácticamente en relación con todos los oficios, profesiones que están reconocidas y que se llevan a cabo todos los días en el país. El 30% de estas mujeres que hacen trabajo doméstico perciben un salario mínimo como promedio. Hay un 40% que tiene como ingreso mensual entre 1 y 2 salarios mínimos, es decir, 70% tienen 2 salarios mínimos o menos. Es decir, es un ingreso promedio que fluctúa entre 2.000 y 2.300 pesos. Hay el 30% de ellas son jefas de hogar, ¿no? Tienen la jefatura, la cabeza, la responsabilidad de un hogar, y hay enormes porcentajes de mujeres que no tienen, me refiero a mujeres no solo porque son la enorme mayoría, sino porque además están en una situación de desventaja con respecto a los hombres que hacen trabajo doméstico. Y las mujeres, hay muy altos porcentajes, 85% de mujeres que no tienen acceso a un contrato, más del 95% que no tienen servicios de salud por parte del empleador o de la empleadora, aproximadamente el 60% que no tiene disfrute de vacaciones ni de aguinaldo. Es decir, son una serie de condiciones. Bueno, y la ley además, la Ley Federal del Trabajo, como tal, no establece que haya un horario promedio a la semana, una jornada laboral a la semana, como hay para cualquier otro trabajo. Es decir, una trabajadora del hogar puede trabajar 10, 12, 14 horas diarias, puede trabajar 5 o 6 días a la semana. La ley establece ciertas condiciones que son mínimas, como cuando es un trabajo de planta, que haya una habitación ventilada, que haya un contrato, aunque no establece ningún mecanismo de regulación. Es decir, son condiciones muy laxas en donde la posibilidad de que quien emplea tenga toda la discreción para definir las condiciones es prácticamente total. Creo que, en resumen, son condiciones que casi en ningún otro empleo existen y que ninguna persona, si le dijeran, yo creo que nadie recomendaría a otra persona un trabajo en donde no va a tener contrato, no va a tener prestaciones, si trabaja 30 años no va a tener jubilación, no va a tener derecho legal a la seguridad social, no va a tener aguinaldo, no va a tener prestaciones, va a tener un salario muy bajo, además un salario que difícilmente va a escalar, digamos, no hay un escalafón, no hay posibilidades de subir en el rango laboral, y tampoco hay sindicato ni hay mecanismos de organización laboral que puedan defender colectivamente los derechos de las trabajadoras. Cada una de ellas además tiene un empleador distinto, tiene condiciones de trabajo que están pues en el ámbito del propio hogar y que hacen muy difícil saber, porque es el ámbito de lo privado, que hacen muy difícil saber qué es lo que pasa, y además que han hecho imposible, en la práctica han hecho imposible, me parece que por falta de voluntad básicamente, pero que han hecho imposible que no haya regulación de la relación obrero-patronal, de cómo se da la relación obrero-patronal y de si se cumple o no estos mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo. Para todo lo demás hay mecanismos que tiene la propia autoridad para regular si lo que dice la ley se cumple o no, incluso para establecer multas a los empleadores cuando esto no se cumple, y aquí no los hay. Entonces, sí son una serie de condiciones de mucha desventaja que me parece que sin duda son una expresión de discriminación que está legalizada, una discriminación que está también inculturada y de la cual la sociedad en su conjunto formamos parte. Marcelina, ¿cuál es tu visión? Bueno, empezando por dos problemáticas, ¿no?, que enfrenta esta actividad, digamos, la falta de una valoración social de este trabajo y una ley que regule los derechos de las trabajadoras del hogar, que muchas de las veces se justifica la poca amabilidad que se le da a una trabajadora al tratarla un poco bien,
al darle una casa para estar ahí, los servicios que tienen en esa casa, sin pensar que esos son una parte de su prestación al realizar el trabajo en una casa. Si una persona contrata a una trabajadora y la quiere de planta, le tiene que dar todas las condiciones necesarias para que pueda realizar en buenas condiciones ese trabajo. Y entonces por el otro lado está que también las propias trabajadoras, aparte del desconocimiento que ellas tienen sobre sus derechos laborales, se les ha enseñado que por trabajar en una casa no tienen derechos, porque no es una oficina, ellas no son profesionales o no tienen una carrera, y se empieza a desvalorizar este trabajo, y ellas vienen con esa idea, y entonces no hacen otra cosa más que pensar que pues les tocó y por ser mujeres pobres tienen que realizar este trabajo sin otra buena condición. Entonces se parte desde ahí la falta de esta valoración, ¿no? Tanto de la persona que las contrata como ellas, pero también está de por medio una mala regulación, porque el capítulo 13, donde establece los 13 artículos que de este capítulo 13, pues son muy vagos, ambiguos, en el cual pues se presta a la interpretación de cada quien, ¿no? Incluso de las trabajadoras, para pues ver ahora a quien le conviene, ¿no? Y no es la forma en que se puede trabajar para que se regule y se respeten estos derechos, ¿no? Entonces, ahora que nosotras estamos trabajando a través del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, pues hemos hecho como más visible este trabajo, aunque falta mucho por hacer porque son pocas las personas que respetan algunos derechos, no todos, y los que quieren respetar esos derechos pues tampoco pueden, porque no hay una ley, por ejemplo, para la seguridad social. Ahora que las personas contratan, nos preguntan cómo las afilio a la seguridad social, y no hay una forma específicamente para las trabajadoras del hogar, entonces recurren al seguro popular, a la seguridad voluntaria, pero hay desventajas en ese sentido también, aparte de que muchas veces son como programas que van cubriendo pues mínimas necesidades de las trabajadoras, ¿no? Y entonces, empezando por cumplir los derechos de las trabajadoras, es empezar a dar la seguridad social para ellas, porque muchas empiezan a trabajar desde muy jóvenes en las casas y acaban a los 50 años sin una jubilación, y con el mal salario que ellas tuvieron, pues nunca pudieron ahorrar para tener una buena pensión y vivir de lo que ellas trabajaron. Y entonces así es como este ámbito privado, en el cual dentro de una casa tampoco hay una ley que regule pues estos tratos que se les da a una trabajadora. Entonces viven hostigamiento, viven acoso, incluso violación, se les pega y nadie dice nada. Muchas veces ellas se cambian porque por eso mismo, ¿no? No es porque se quieran cambiar de las casas, sino también siempre están buscando un buen trato, y muchas también, o sea, muchas van a decir, me pagan poco, pero quiero un trato digno, ¿no? Entonces hay mucha discriminación con ellas también, donde cuando trabajan en algún departamento y tienen que subir por el elevador, muchas veces se les prohíbe y tienen ellas que subir por otro lado. Entonces eso también forma parte de la discriminación que se le da a ellas, aparte de que aunque sean cocineras, muchas veces comen una comida aparte, ¿no? O sea, les apartan los trastos donde comen, y entonces el cuarto de servicio donde ellas habitan, pues sí, muchas veces son en malas condiciones, donde están colocadas cosas que ya no les sirven a los patrones. Entonces lo que quiere decir que también ese es el espacio donde se coloca una trabajadora, ¿no? Entonces
Sí, me parece bueno, o sea, que como de esta primera diagnóstico creo que es claro que hay como causas culturales que están ligadas a cosas que, digamos, que tienen que cambiar por mecanismos lentos de cambio social, pero luego me parece que habéis hablado de cosas que se pueden cambiar muy rápido y que es como increíble que estén en la situación en la que están. Es decir, la pregunta no es cómo hemos llegado a esta situación, sino por qué seguimos en esta situación. Entonces, ahora desafortunadamente vamos a tener que ir a corte, pero les quería dejar planteado para la siguiente parte del programa. ¿Ustedes han intentado plantear esto? ¿Ante quién lo han intentado plantear? ¿Qué tipo de obstáculos se han encontrado? ¿Cómo es que este vacío regulativo, que este trato desigual respecto de la mayor parte de relaciones laborales, cómo es que seguimos así? Ahora regresamos. En Tus Derechos, estoy con Marcelina Bautista, que es la secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Hogar, y con Ricardo Bucio, que es el presidente de CONAPRED. Hemos descrito un poco, bueno, una realidad que no nos es ajena a ninguno de nosotros y que desafortunadamente yo creo que en general conocemos la gravedad del problema. Pero yo les decía a mis invitados, bueno, ¿cómo se explica que sigamos así? Es decir, ¿cómo algo que está clarísimo, que es que hay una regulación que es absolutamente distinta a regulaciones equivalentes, cómo es que seguimos en este vacío legal o en estas deficiencias legales? Ustedes han intentado plantear los problemas de los cuales estamos hablando ante autoridades competentes para cambiar por lo menos la normativa básica, que eso es relativamente fácil de cambiar, y qué dificultades se han encontrado, qué tipo de respuestas, cuáles son los problemas. No está claro que la situación está así. Hay una normalización de esta situación de discriminación, de esta mirada y esta relación de privilegios que existe entre el empleador y la empleadora. Es una situación difícil porque conviven culturas, clases sociales, condiciones educativas, condiciones económicas distintas en un mismo hogar, y que hace que siempre haya una perspectiva de superioridad e inferioridad que normaliza esa situación de privilegios. Como está normalizado, yo lo que he visto es que en la mayoría de las personas, cuando se describen los números, cuando se describen los datos, hay mucho asombro de que haya esta situación, porque cada quien ve un poco la experiencia que ha vivido y dicen, es que son como de la familia, ¿no? Yo las trato muy bien. Esa perspectiva, digo, el buen trato debería ser obligado, pero hay también la percepción de que el buen trato sustituye los derechos, ¿no? Porque hay, en la historia también este trabajo se ha visto de distintas maneras, tiene raíces en la esclavitud, en la servidumbre también, en esta percepción de que las mujeres se les daba un espacio para que trabajaran en la casa y al mismo tiempo podían ser criadas por la familia. Es decir, parece que es un trabajo en donde o la persona está obligada o a la persona le toca hacer ese trabajo, o en todo caso es algo que la familia que le da el espacio en el hogar le está ayudando. No en todos los casos sucede así, pero hay esta percepción cultural sí está muy permeada, y cuando hablamos, no solo yo, Marcelina, otros que estamos en estos intentos de reformar la legislación, con legisladores, con líderes económicos, con líderes religiosos, con líderes también del Poder Judicial. Yo me he topado con gente de los gobiernos de los estados. La mayoría de las personas no puede
creer que las condiciones estén así, ¿no? Tampoco, yo me he topado muchas veces con gente que dice, es que nunca había pensado que hubiera un asunto de distinción de derechos, nunca había pensado esta serie de condiciones, además que yo también propicio, ¿no? Que yo también, pero yo también, incluso teniendo una buena voluntad, promuevo, porque sé que en el mejor de los casos, como mencionaba Marcelina, si yo trato de darle seguridad social, como la ley ya me lo impide, la Ley General del Seguro Social tiene una distinción discriminatoria en ese sentido, pues no se puede ir mucho más allá. Entonces la normalización ahí está, el aspecto cultural es una de las cosas más complicadas y esta percepción de desvalorización social de este tipo de trabajo también hace que no haya un interés ni un empuje por modificar esta agenda. Y se ve en dos sentidos. Una, hay 5 legislaturas consecutivas con iniciativas de ley en el Congreso y ningún dictamen, una vez hubo un dictamen, pero en contra además con argumentos increíbles, como el hecho de que este trabajo viene de la servidumbre está ligada al contexto de lo familiar y en lo familiar no se pueden determinar derechos laborales, eso lo dijo apenas la legislatura anterior. Esta legislatura tiene una iniciativa de ley, tiene varias, pero tiene algunas desde que inició la legislatura, ya va a terminar la legislatura, va a ser la 5ª consecutiva, yo espero que no, pero la 5ª consecutiva podría ser en donde no haya un dictamen de reforma a la Ley Federal del Trabajo y tampoco no se ve que haya interés de parte de los legisladores, aunque todos y todas dicen, cuando se habla con ellos, que tienen un enorme interés en el tema, ¿no? Un enorme interés que no se ve por ningún lado y permea también una perspectiva de género ahí. Los diputados en general no se meten a esto porque es un asunto de mujeres, ¿no? Se trata de legislar con la misma perspectiva que se trata el trabajo doméstico, ¿no? La señora de la casa que se haga cargo de la trabajadora y los derechos también, cuando se trata del Congreso, que los atiendan las legisladoras, pero no los legisladores. Entonces parece que lo que ha pasado es como hay un estado como de parálisis legislativa, ¿no? Desde la perspectiva de lo que ustedes, yo no sé si están de acuerdo, considerarían, con independencia de que los problemas sean multifactoriales y que haya muchas cosas que cambiar, me parece que una medida mínima que yo captaba en vuestras primeras intervenciones es hay que formalizar esas relaciones laborales, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Hay que escribir los contratos, ¿no? Sí, yo creo que es importante eso, empezar a regular, porque de esa manera también se respeta, ¿no? Nosotras tenemos experiencias porque con las mujeres que contratan a otras en nuestra organización, por ejemplo, sí están como buscando también la manera de empezar a cumplir, ¿no? Pero muchas de las veces hay esa barrera y entonces nosotras hemos empezado este trabajo desde 1986, donde empezamos a estudiar el capítulo 13, donde vimos que, bueno, no es lo que nosotras queremos, no trabajamos 8 horas, no tenemos el trato digno que nos merecemos como mujeres trabajadoras en las casas y entonces a partir de ahí decidimos plantear una reforma a este capítulo 13, pero ahí se ha quedado, ¿no? Muchas veces las organizaciones lo han retomado, la Cámara de Diputados se ha quedado ahí, muchas veces el tiempo se pasa y ahí se queda y hombres y mujeres plantean la importancia de esto, pero tampoco se resuelve nada y entonces para nosotras creo que tenemos la experiencia de haber vivido pues toda esta situación de marginación, de discriminación, de explotación en el trabajo, sí vemos la necesidad de una regulación que permita que los otros también lo cumplan. Y entonces, a falta de eso, nos hemos tenido que levantar a nivel internacional y prueba es que la OIT ha retomado este trabajo, esta situación y le ha dado el valor económico que tiene y a un trabajo formal a este trabajo. Y no llamarlo trabajo informal porque genera pues no riqueza a los países y entonces tenemos el convenio 189 que fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo y la tarea ahora de los países y en el caso de México
sería primordial la ratificación de este convenio para poder también adaptarlo a la ley, a una ley de trabajadoras del hogar, ¿no? Marcelina, tú que has trabajado a nivel internacional y que, en relación con lo que estamos platicando, ¿tú tienes la impresión de que la situación de vuestro colectivo es mejor en otros países de Latinoamérica y del Caribe? ¿Es mejor que en México o está todo igual? O sea, ¿cuál es la experiencia a nivel de activismo, ¿no? Este activismo que con tanta energía habéis tratado de impulsar para luchar contra la inmovilidad del sistema institucional? Sí, ¿Qué impresión te ha dejado? ¿Cómo están las cosas en los otros países? Igual la situación de falta de regulación, la falta de reconocimiento de este trabajo, pero hay otros países más avanzados. Sí, ¿no? Que tienen contratos tipo específicos. Y México es uno de los países que está fuera como de la regulación, hacia la vía de la regulación de este trabajo, y hay países, por ejemplo, Perú, Bolivia, Costa Rica recientemente, Uruguay y otros países que han logrado bastante cosas, y yo creo que sus gobiernos se vuelven más sensibles cuando van conociendo pues esta visibilidad que las organizaciones han dado ante la problemática de este trabajo, pero creo que en México hace falta como voltear a mirar a este grupo de mujeres, que no son 50 personas en este país, son más de 2 millones, en el cual pues la gran mayoría viven pues situaciones de discriminación, de explotación. Entonces la necesidad ahora es, creo, que nuestro gobierno mira esto, y que la cultura o la cultura del esclavismo ya pasó, y una trabajadora no puede estar esclavizada en una casa donde todavía se sigue dando, ¿no? Trabajan 16 horas y todavía el otro día, o las mujeres que buscan trabajar de entrada por salida porque ya no quieren estar esclavizadas en la casa, pero también viven la falta de respeto de sus horas extras, la falta de los días festivos. Entonces, y está de por medio pues esta falta de voluntad de tanto el Estado como las personas que contratan, de reconocer, ¿no? Porque automáticamente cuando uno contrata a una persona se tiene que percibir como una patrona, un patrón en el cual pues tiene que respetar, tiene obligaciones y derechos en el cual pues tiene que empezar a respetar. Entonces lo que vemos es que hace falta como darle más valor, de decir, bueno, si a mí me dan mis 15 días de aguinaldo en mi trabajo, lo lógico es que también pueda respetar el de la persona que contrato para la casa, ¿no? Ricardo, ¿cuál es tu visión sobre este punto, que es muy interesante? Los constitucionalistas creemos que cuando hay parálisis en una parte del sistema institucional, en este caso el Poder Legislativo, ¿no? Tiene que hacer algo, es evidente, y sin embargo no lo consigue. Pero entonces nosotros creemos que hay otros resortes en el sistema que podemos usar para obligarlos a actuar, ¿no? Uno de ellos es, básicamente, siento lo que ha intentado hacer Marcelina, activismo ciudadano, ¿no? Reforzar el activismo, gritar, intentar visibilizar el problema todo lo que se pueda desde la ciudadanía. Otras vías típicas son, por ejemplo, acudir a los tribunales sobre la base de los principios más abstractos del sistema y decirles, señores legisladores, esto vulnera derechos. Claro. Hay otras vías. ¿Qué visión tiene CONAPRED acerca de cómo echar a andar al aparato institucional legislativo, que es el que básicamente ahora tiene una primera tarea que hacer para salir de esta? Sí. Mira, déjame solamente comentar primero 3 datos que pueden dar cuenta de cómo esta parálisis legislativa tiene que ver también con la percepción ciudadana y tiene que ver también incluso con la internacional. Este convenio 189 se ratificó en junio del 2010 y es el 2011, perdón, es un convenio que necesita 2 ratificaciones de países para poder entrar en vigor. Todavía no entra en vigor, ¿no? Llevamos 8 meses apenas, pero no ha habido 2 países que puedan ratificar el convenio, cuando en realidad tiene una serie de definiciones muy generales aún sobre el trabajo doméstico. Eso es a nivel internacional. A nivel nacional, preguntamos en la encuesta nacional sobre discriminación en México
una serie de cuestiones amplias sobre trabajadoras del hogar. Un dato que tiene que ver con si la población cree que se justifica darle de comer los alimentos sobrantes a las trabajadoras del hogar. 26% dice que se justifica y más del 80% dice que eso sucede cotidianamente, ¿no? Eso habla de una percepción de privilegios, pero además digamos, es una serie de prejuicios, de estigmas que están socializados, ya forman parte de nuestro cotidiano. Y un caso en particular, que acá una queja que nos ha llegado hace poco, de un edificio de departamentos aquí en la ciudad, en donde el edificio tiene una lavandería común para todos los inquilinos. Hay una trabajadora del hogar que lava su ropa ahí. Los inquilinos se quejan porque dicen que la ropa de las trabajadoras no puede lavarse junto con la ropa de los propietarios, y entonces modifican inmediatamente el reglamento de condóminos para prohibir que cualquier trabajador, cualquier persona que no sea propietaria, lave su ropa en la lavandería común. Esto, hay patrones pues, que hacen que esto que pasa en la queja específica de este edificio, que la percepción social que está en el país entero, o que lo que pasa en los gobiernos para que no haya todavía la entrada en vigor de la convención, son estas pulsiones, digamos, comunes, están muy presentes también en el poder legislativo, ¿no? Creo que se expresan de distintas maneras, pero al fin y al cabo están diciendo lo mismo, están diciendo una falta de desinterés. Lo vemos incluso ahora, espero que no lo veamos así, pero lo hemos visto siempre en las campañas políticas. Son el único grupo de población que puede tener 2 millones de electores hacia los cuales no hay un solo mensaje, no hay una sola promesa, no hay una sola mención en las plataformas de campaña, ¿no? Como si este grupo no existiera, porque se desconoce el reconocimiento. Todos estos factores son parte de lo que hay que trabajar para poder incidir en el cambio. Hay que trabajar lo cultural, hay que visibilizar la situación, es muy importante, y por eso la encuesta nacional de discriminación tiene un apartado específico sobre trabajo doméstico. Hay que hacer trabajo con los legisladores y hay que hacer un trabajo de cabildeo con los legisladores. Entonces eso pues tratamos tanto nosotros como institución del Estado, como las organizaciones civiles y algunos otros pocos actores interesados, todavía sin éxito, yo espero que un día con éxito. Y también hay que hacer propuestas de políticas públicas. Una parte que tendría que haber y no existe es que, independientemente de la ambigüedad y la fragilidad que tiene en la descripción de derechos la Ley Federal del Trabajo, sí establece que hay una relación obrero-patronal, y cualquier relación obrero-patronal tiene que ser regulada por el Estado, pero el Estado no regula esta, ¿no? Esto le tocaría, no al Poder Legislativo Federal, pero sí le tocaría a los gobiernos de los estados o incluso a gobiernos municipales que regulan la relación que hay entre las empleadas de una farmacia y el propietario de la farmacia. Aquí eso no lo regula ningún gobierno municipal, ningún gobierno de los estados, ¿no? Entonces, esto de la visión del legislativo se reproduce también en el ejecutivo. ¿Te has dejado a los jueces de momento? Porque me ha llamado la atención, sí, porque en otros países yo doy estos casos en mis clases y los discutimos mucho. Normas como la que acabas de describir, normas de condóminos discriminatorias, reglas sobre uso de elevadores separados, han sido declaradas inconstitucionales por los jueces. Sí. ¿Cuál es tu visión para terminar sobre esta parte del apartado? ¿No crees que quizá ahora con una reforma constitucional que nos da tantas herramientas, quizá podrían arreglarse parte de estas cosas judicializando? ¿Qué visión tienes acerca de esto? Yo creo que no sería lo ideal, porque hay digamos, es la última instancia y va a resolver casos particulares. Sí. Puede llegar a ser jurisprudencia, pero podría ser más lento. Lo que sí puede hacer con mucha fuerza es visibilizar la discriminación. Y claro, la reforma constitucional da un piso absolutamente diferente. Ni siquiera necesitaríamos la ratificación del convenio 189. En realidad, si asumiéramos como tal lo que implica la reforma constitucional, tampoco requeriríamos la modificación a la Ley Federal del Trabajo ni a la Ley General del IMSS. Pero para poder hacer que los cambios se den, necesitamos entonces llevarlos al Poder Judicial.
Como dato, yo mencionaba que en la anterior legislatura hubo un dictamen que se rechazó en la Comisión del Trabajo, ese fue en la Comisión del Trabajo, y estuvo basado en dos sentencias de la Corte, de esta Corte, una de 1940, de los 40 y otra de los 70, las dos definiendo que no existen derechos laborales para trabajadoras del hogar. Claro que son de hace 40 años, son las que ha utilizado todavía en el 2009 la legislatura anterior. Ahora tenemos otro piso y me parece que eso sí hay que llegar, ¿no? Y si no, aquí también hay instancias, hay un interés también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en razón de que México sí tiene una situación de desventaja en relación con los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Vamos a tener que ir a un corte, pero dejémoslo aquí y retomemos este mismo tema ahora en 5 minutos. Bueno, sigo aquí con Marcelina y con Ricardo hablando del trabajo doméstico y más concretamente de la problemática que, como todos deberíamos tener muy presente, enfrenta a un colectivo que además en su 90% es femenino. Estábamos hablando un poco de cuáles son las razones de la parálisis institucional en torno a este tema. Pero antes de continuar un poco con esta dimensión, ¿no? O sea, cómo es que no estamos haciendo cosas, cómo podemos empezar a dinamizar la solución de los problemas, yo quería profundizar un poquito en un tema que siempre me ha parecido como interesante de pensar en México, que es cómo las diferentes causas de discriminación y cómo los diferentes colectivos que son discriminados por diferentes motivos y por diferentes vías se van entrelazando en la práctica. Porque yo creo que evidentemente la situación de unas personas siempre es mucho más desaventajada que otras, pero siempre he pensado desde una perspectiva de género que muchas de las mujeres, por ejemplo, que tienen prácticas altamente discriminatorias con las trabajadoras por cuenta ajena que tienen en sus casas, a su vez las podemos describir como víctimas de una discriminación que es mucho más, si queremos, más etérea, que tiene unos efectos menos visibles, pero que es la famosa discriminación por estereotipación, ¿no? También mujeres que ellas mismas son presas de estas ideas de que estar en el hogar no es algo que quizá que tienen que hacer y que pueden hacer cosas y otras no, pero que se liga con una estructura patriarcal del reparto de trabajos, ¿no? Que nos lleva a una discusión mucho más amplia. Entonces yo quería, porque me parece que esto es importante a nivel de discutir qué tipo de estrategias uno tiene que tratar de impulsar. O sea, una estrategia básica es formalizar la relación laboral, ¿no? De eso hemos estado hablando. Pero ¿qué tal de cosas que se pueden hacer a un nivel más amplio, como, por ejemplo, reformar los horarios de las escuelas, de las oficinas? Eso crearía un cambio de dinámica completamente radical en las relaciones adentro de las familias, ¿no? Porque personas que ahora no pueden trabajar, trabajarían, y porque personas, típicamente hombres, que ahora trabajan hasta las 10 y no tienen ni idea de lo que es el trabajo doméstico, de pronto podrían ser obligadas a regresar a sus casas a las 6, y esta diferenciación tan brutal que hay en México entre trabajo afuera, prestigioso, masculino, ¿no? Y trabajo de adentro, culturalmente desvalorizado, invisible, y que tiene consecuencias perjudiciales para las trabajadoras del hogar, pero también para otras mujeres que están ahí medio atrapadas en un rol que tampoco les permite ser completamente felices, pues quizá podrían empezar a resolverse al mismo tiempo.
¿Cuál es su opinión sobre este tema, sobre este como espacio más amplio de acción en el que podemos hacer cosas que estructuralmente quizá nos podrían dar unos cambios más radicales, por lo menos a medio plazo? No sé, ¿quién quiera empezar? Pues pensando, por ejemplo, en otros países, ¿sí?, donde el trabajo doméstico es bastante caro y claro, se responsabiliza la familia. Entonces un hombre dice, no voy a tal lugar porque me toca cuidar a los niños, claro, o me toca, no sé, lavar, ¿no?, porque distribuimos el trabajo doméstico. En el caso de los países latinoamericanos no es así. Está la cuestión del machismo, está la cultura donde se piensa que el trabajo doméstico solamente es asunto de las mujeres, y partimos de ahí, de que entonces las mujeres en la casa, entonces se tienen que atrapar en eso, y si les toca trabajar en otra actividad extradoméstica, pues dejan ese trabajo y regresan y vuelven a hacerlo. Entonces estamos hablando de mujeres que tienen doble, triple jornada de trabajo, porque todavía no hay esta cultura de que el trabajo doméstico le toca a todos, sean hombres o mujeres, pero también donde dentro de la casa tenemos que empezar como a distribuir esas actividades y dejar de pensar de que los hombres pues proveen y que las mujeres son las que tienen que estar asumiendo este rol, ¿no?, donde en ninguna parte está escrito que las mujeres nacieron sabiendo el trabajo doméstico, ¿no? Entonces creo que ahí, por ahí se tiene que empezar a cambiar esta cultura, pero también una ley que regule esto, ¿no? Porque si no hay esta capacidad que desde el Estado crea una buena condición laboral para los hombres, para que les permitan a proveer en la casa, y que la mujer tenga pues todas las buenas condiciones para realizar el trabajo doméstico, creo que sería diferente, porque estamos hablando de que una mujer, una ama de casa, pues también tenga seguridad social. Claro. Y que goce de derechos por realizar este trabajo, ¿no? Entonces, eso es importante. Y otra de las cosas que pasa mucho, que se reproduce en las trabajadoras del hogar. Si la patrona es maltratada, es discriminada, no tiene buen sueldo en un trabajo, va a explotar y va a pagar mal a una trabajadora del hogar, o se desquita del problema de violencia que muchas veces viven en las casas sobre la trabajadora. Entonces, pues esto se da mucho, pues, ¿no?, en las trabajadoras del hogar. Entonces no hay otra forma que ellas resuelvan ese asunto, es estar cambiando de casa hasta encontrar un lugar donde tenga pues esta buen trato, digamos, pero sí está inmerso en un rol donde la mujer también que contrata, muchas veces las mujeres que contrata dicen, yo estudié muchos años en la universidad y yo estoy encerrada aquí sin un valor, sin ganar con lo que estoy haciendo. Ella entonces a partir de ahí está desvalorizando su trabajo como ama de casa, y por lo tanto pues va a pagar mal, va a maltratar y se va a enojar porque una trabajadora está pidiendo 7,000 pesos al mes por ese trabajo infinito que tiene que hacer en una casa. Además, se piensa que al contratar a una trabajadora por pagarle tanto, pues te toca hacer todo, y casi quiere que esa mujer haga pues todo lo que a ella le toca. Entonces no es así. Se tiene que establecer una relación laboral donde a la trabajadora se le tiene que definir sus tareas en las casas, claro, y no asumir otras actividades que le toca a ella como esposa, como mujer, etcétera, ¿no? Entonces claro, creo que también esa problemática se enfrentan muchas trabajadoras. ¿Cuál es tu visión sobre este punto? Como mencionas, hay una serie de factores de discriminación que están combinados y que en este caso se potencian. Sí. Hay clasismo, exacto, hay un enorme clasismo, a diferencia de muchos otros empleos en donde incluso los patrones y los empleados pudieran tener una diferencia social y económica menos... con una brecha más cerrada. Aquí hay una enorme
brecha social o hay una percepción de enorme brecha social, incluso aunque las trabajadoras en algunos casos tengan la misma condición socioeconómica que las empleadoras, la empleadora siempre se va a ver como superior, va a adquirir ese estereotipo clasista, va a tener una expresión en lo laboral. Hay racismo también, hay un enorme racismo, hay una enorme cantidad de las mujeres que son trabajadoras del hogar, también de los hombres que tienen un origen indígena o que tienen un tono de piel moreno o que simplemente no tienen rasgos fenotípicos parecidos a la familia o a la persona empleadora, y eso hace una diferencia grande. Y creo que también, bueno, además del machismo, el machismo no solo dentro del hogar, la falta de perspectiva de género, como ya se dijo, dentro del empleo de las mujeres, dentro del empleo de los hombres, hace que esas condiciones que están de alguna manera haciendo que están poniendo desventajas a las mujeres en los empleos, hasta incluso por la falta de condiciones adecuadas para los hombres. Eso se reproduce y tiene un efecto negativo en el hogar, y normalmente lo tiene contra la persona que no forma parte del hogar, que es la trabajadora, que es la trabajadora doméstica. Entonces, el trabajo también es un trabajo cultural y un trabajo de modificación de patrones que ahí se conjugan y ahí se potencian. Este clasismo, racismo, machismo, si esto se disminuye socialmente, esto va a tener un efecto, como casi cualquier cosa, en la vida de las familias, ¿no? Si la seguridad ciudadana y una perspectiva también de respeto y de disminución de violencia se da en la sociedad, también va a haber una disminución de la violencia en la familia. Mencionabas que muchas mujeres que viven situaciones de discriminación discriminan también, porque la discriminación es un fenómeno que se reproduce como la violencia. En los hogares en donde existe más violencia, todas las personas que son miembros de ese hogar tienden a reproducir patrones de violencia. También eso sucede con la discriminación. Entonces, además de la disminución de todos estos factores que propician la discriminación, necesitamos de manera muy urgente fortalecer el Estado de Derecho, la percepción que tenemos sobre el cumplimiento de las leyes. Como trabajadores y trabajadoras empleados fuera del hogar, cada una de nosotras podría pelear sus derechos laborales e ir con toda facilidad a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje cuando esto se requiera, pero esa parte nosotros no la vemos hacia adentro, porque tenemos una percepción de la ley siempre limitada al cumplimiento de lo que nosotros creemos que de la ley debemos de cumplir. Lo vemos hasta desde el semáforo hasta adelante. Si yo creo que debo respetar el semáforo en este momento, me detengo, y si creo que no lo debo respetar, paso, ¿no? Lo hacemos también con los derechos de los demás, y hay un asunto también que tiene que ver no solo con derechos, no solo con Estado de Derecho, que tiene que ver con las formas de interacción social, y eso pasa por la empatía. Algo que me sorprende mucho cuando hablamos con los legisladores y las legisladoras sobre el tema es que inmediatamente, en vez de ver un problema social, en vez de ver esta situación de 2 millones de personas, cada quien ve la situación en su propio hogar. Entonces, bueno, sí, pero ¿qué va a pasar? Hemos oído discusiones ejemplo, ¿no? en comisiones del Congreso en donde dicen, bueno, pero entonces ¿quién va a estar el sábado en la mañana? Si ponemos un horario, ¿quién va a dar la cena el domingo en la noche? ¿Nos van a poder demandar? Yo he oído incluso que me dicen, pero mi esposa se va a enojar, ¿no? Legisladores que dicen, mi esposa se va a enojar si hacemos esto, porque yo voy a tener que, o ella es la que va a tener que pagar el costo de que la trabajadora tenga derechos. Hay un asunto de que como hay un sistema de privilegios muy instalado, cada quien ve lo que le puede afectar en lo personal. Cuando se legisla sobre trata de personas o sobre migración de la frontera sur, es un asunto que nos queda tan lejos que la objetividad parece que es lo que priva y la subjetividad no, pero aquí nos queda muy cerca, está dentro de la casa de cada una de las personas y sobre todo de los tomadores de decisión, quienes toman decisiones políticas, económicas, religiosas, culturales, mediáticas. Todos comparten el papel de empleadores, todos compartimos ese papel de empleadores, ¿no? Y las trabajadoras del hogar no tienen espacio en ninguno de estos sectores sociales de la decisión.
Esa parte también de lo que es la empatía y las formas de organización social también tiene que ver en este fenómeno, ¿no? Necesitamos que haya voces y mecanismos de interacción, de diálogo en la sociedad que son, creo que además cada vez más difícil en un país en donde las clases sociales tienden a juntarse solo entre ellas, tienden a ir las personas de la misma clase social a las mismas escuelas, al mismo espacio de entretenimiento, a las mismas iglesias, a los mismos lugares de vacaciones y no se juntan cotidianamente con otros, ¿no? Esta estratificación clasista también hace daño y tiene una repercusión en este empleo en particular. ¿Y cómo lo empezarías a romper, Ricardo? O sea, este patrón cultural arraigado, esta gente que vive junta pero no se ve, no sé, quizá para terminar así este programa con algo de optimismo, es decir, a nivel legislativo, bueno, se hace poco o lo que se hace no se cumple, entonces si tenemos que aspirar al cambio vía cultural o vía motivación o vía empatía, pero ¿qué medida nos puede empezar a sí, mira, yo creo que tiene una ventaja. ¿Tienes alguna idea? Sí, vivir en un Estado que está fundado en los derechos humanos tiene la ventaja de que puede pasar un fenómeno parecido con el que sucede con el cambio climático. A mí me gusta el ejemplo del derecho al medio ambiente sano, porque me parece que a partir de la situación que estamos viendo del cambio climático, los niños y las niñas sobre todo pueden percibir que es necesario que haya un acuerdo entre las naciones, que se disminuyan en las transnacionales las emisiones de gas invernadero, pero también saben que si no apagan la luz en su casa o no cierran la llave de la regadera, eso va a tener un efecto en el cambio climático. Aquí también, esto está también en las manos de cada una de las familias, de cada uno de los empleadores. Estas 2 millones de personas que hacen trabajo doméstico, todos tienen empleadores y todos somos ciudadanos, independientemente del lugar que tengamos, cada uno tenemos posibilidad de cambiar esa situación en particular, ¿no? Y si no la ha cambiado todavía el Congreso, si no se ha podido llegar a medidas judiciales para hacerlo de manera obligatoria, sí lo podemos hacer dentro de las casas. Esa parte de difusión es muy importante, eso sí, tratamos de hacerlo cotidianamente, además en acuerdo con las organizaciones, con las trabajadoras, de tal manera que luchando por este cambio general, ¿no? Por este acuerdo entre las naciones que es el convenio 189, estas modificaciones a las políticas, también luchemos por lo que tiene que ver con el espacio en donde cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? Si tú tienes una persona empleada, tienes que tener un contrato, tienes que hacer un contrato, tienes que saber cuánto vas a pagar de aguinaldo, de prima vacacional, cuánto tienes que aportar para la salud, tienes que asegurarte que, o si no hay seguro voluntario, haya al menos el seguro popular, pero también que haya un fondo para el retiro, ¿no? Si el seguro social no da el esquema de jubilación, tenemos que ir haciendo personalmente los fondos de retiro. Eso tiene que ver evidentemente con disminuir la diferencia de privilegios que existe entre empleador y trabajadora, pero también de mejorar la relación, de mejorar la calidad de vida dentro del hogar y creo que de ir construyendo una sociedad más democrática, una sociedad en donde la igualdad tenga una posibilidad de hacerse vida en lo cotidiano. Pues desafortunadamente se nos está terminando el tiempo, porque me parece que son problemas de los que deberíamos, ¿no? Y en especial esta relación Estado-sociedad que pueden hacer los ciudadanos, que deberían empezar por hacer los poderes públicos, pero se nos ha terminado el tiempo. Yo les agradezco mucho este rato y hasta otro día. Hasta luego.